Y hay un aspecto muy interesante, muy importante, que surgió a partir de todo esto que estamos hablando del fallecimiento de Diego Armando Maradona, ¿no? Y el impacto, hablábamos a la mañana temprano del impacto social Sí. que esto tiene, y hay un tema que en su momento no abordamos a la mañana, porque queríamos tratarlo un poquito más en detalle, y para eso tenemos una comunicación telefónica. Sí, porque bueno, se han publicado muchas cosas, han circulado en redes y en portales notas en relación a una discusión que se dio dentro de los feminismos, Ujú. en relación a qué hacemos con esto que nos pasa Sí. a muchas feministas con Maradona. Y por eso, a partir de una nota que encontramos publicada en el portal La Tinta y en el perfil de la organización El Telar, Comunidad de Pensamiento Feminista Latinoamericano, nos comunicamos con una de las responsables de esa nota, con Dani Coseani, que es licenciada en Trabajo Social, ella es parte del Telar y es, como decía, una de las personas responsables de escribir la nota de pasiones políticamente incorrectas para algún feminismo. Hola Dani, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bien, bien. Acá tratando de pensar un poco sobre esto, sobre esta discusión tan apasionada que se ha dado a raíz de justamente estas pasiones políticamente incorrectas que despierta, en este caso, el fallecimiento, pero ya se venían dando antes en relación a, por ejemplo, el cumpleaños de Diego Armando Maradona, donde también ya había surgido un poco esta discusión. La nota la publicaron muy poquitas horas después de conocerse la noticia de la muerte del Diego. ¿Cómo les surgió la necesidad de escribirla? ¿Cómo fue la cocina de decir, che, tenemos que decir algo al respecto de esto? Bueno, en parte porque siempre nos gusta opinar de alguna manera de las cosas que están sucediendo en el momento. Sí. De lo que va pasando, de lo que va sintiendo la gente, de los debates que se están dando en la agenda, siempre nos parece importante, plantear nuestra mirada y nuestra opinión al respecto. Sí. Y en ese marco, también por toda la discusión que se venía dando dentro del feminismo, de los feminismos, en relación a la figura de Maradona y en relación también ampliado a la figura de la violencia machista en general. Sí. Y a un debate que está como súper candente todavía, que es el tema de las cancelaciones, Sí. y de cómo seguir analizando y pensando prácticas y discursos dentro de los feminismos. Claro. Y ahí un Sí. poco salió la idea de, bueno, la Gaby, que es la otra compañera con la que escribimos, ella es muy maradoniana, muy apasionada del fútbol también. Y yo que para nada deporte, no practico ningún deporte, nunca me gustó el fútbol, entonces era como, es una mezcla interesante para debatir. Claro. Sí, sí, y también esto, ¿no? Tanto a quienes les gusta el fútbol y a quienes no, nos atraviesa esta situación. En la nota hacen referencia que justamente me interesó cómo arranca la nota, planteando esta cuestión de que la deconstrucción o la interseccionalidad no pueden ser sesgadas o estancas. ¿Qué riesgo hay de hacer una interpretación sesgada de lo que es el proceso de construcción o las interseccionalidades en la mirada feminista? O sea, ¿cuál sería el riesgo que se corre? Y básicamente, y siendo muy concreta, el riesgo es seguir reproduciendo violencia. Claro. Nosotras por ahí sí partíamos como de dos premisas principales, que es una, que el pensamiento moderno es un pensamiento binario. Estamos como muy acostumbrados a pensar en opuestos irreconciliables. Esto de negro, blanco, bien o mal, está feminista o no feminista. Y otra cosa que se desprende de esa misma es la pretensión de separar lo que sentimos de lo que pensamos. Claro. Este binomio razón como mente y cuerpo como emociones. Claro. Y lo que justamente creemos que nos enseñan los feminismos es a no separar eso. Los cuerpos son cuerpos territorios completos que vivimos y sentimos. Entonces no podemos negar lo que sentimos, lo que pasa por nuestros cuerpos y las emociones de lo que efectivamente pensamos y construimos teóricamente al respecto. Claro, y que... sí. No, perdón, dale.
y que eso también deviene de la categoría de interseccionalidad que estuvo como muy de moda últimamente dentro del feminismo, que está bueno retomarla porque es justo eso, es entender que las personas no somos solo una cosa, sino que nos atraviesan muchísimas dimensiones y que todas hacen a la identidad misma. Género, clase, racialización, generación, todas nos constituyen como personas. Y mirar una por sobre la otra es eso, una mirada sesgada. Sí, como que se fracciona. Y ustedes en la nota van tratando de hacer una elaboración de esto. Y no sé si han llegado a alguna conclusión de qué lugar se le da entonces a las pasiones en cuanto a pensar el mundo que queremos, ¿no? A esto que decías de no disociar la razón y la emoción, sino de llevarlas juntas. ¿Cómo se hace para transitar ese camino? Es difícil. Sí. Claramente el feminismo no es algo fácil de practicar. A veces en los discursos podemos tener discursos muy claros, pero al momento de llevar a la práctica lo que pensamos se hace difícil en todos los ámbitos de la vida, no solo en el feminismo. Uh-huh. Sí creemos esto, que hay contradicciones que no se resuelven y no tenemos por qué resolverlas. Solo tenemos que aprender como a convivir y a llevarlas y a afrontarlas así, como contradicciones que no se resuelven. Claro. Buen día, ¿cómo te va, Dani? Pablo Cufré. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Como decía García Linera, hay que cabalgar esas contradicciones. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Sí. Y bueno, en mi caso, digamos, yo soy ya un señor que digamos que tiene su edad. De grupo de riesgo. No llevo grupo de riesgo, pero estamos cerca. Y lleva todo un proceso, realmente no es tan sencillo. No fuimos criados en general con estos conceptos, ¿no? Y a veces se percibe como de alguna manera cierta incapacidad de permitir al menos la posibilidad de generar un acercamiento, un entendimiento, digamos, que yo le ponga en mi caso, por ejemplo, un esfuerzo para entender determinadas cosas y después me dicen, no, pero yo con hombres no discuto. Y eso se hace complicado. O sea, ahí ya no hay una cuestión de cabalgar, aun cuando yo por ahí pretendiera cabalgar esas contradicciones, sino de repetir desde el otro lado el mismo proceso. Y no lo veo productivo realmente. Sí, también me parece que hay que entender todas las discusiones en sus contextos. Uh-huh. Me parece que todos estamos viviendo en este mundo que es machista, colonial y capitalista. O sea, sí. No podemos desligarnos de las condiciones concretas en las que vivimos, que son estas y nos atraviesan a todos por igual. Claro. Sí, cada uno después puede tener más herramientas o distintas herramientas para afrontarlas. Pero eso, entender en su contexto todo lo que sucede es una parte muy importante. Y también, entender que la deconstrucción es un proceso, nunca acaba. No nacemos feministas, quienes nos identificamos con el feminismo, también ejercemos o tenemos prácticas machistas o las hemos tenido y las vamos revisando todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué exigirle a otras personas que quizás no se identifican con el feminismo? No tenemos por qué exigir una involucridad con respecto a prácticas que son imposibles. Un poco por ahí lo decíamos en la nota, como pretendemos un sujeto perfecto que ninguno de nosotros somos. Claro. Quizás le exigimos a figuras que son conocidas, famosas, discusiones que ni siquiera nosotras tenemos. Claro. Eso es como la figura, la construcción de un ídolo es un poco eso, como construir a alguien ideal y perfecto que no existe. Claro. Al final sí. Todos somos personas. Es un poco también lo que andaba circulando en estos días con respecto a Maradona. Uh-huh. Que lo decía Galeano, no es un dios, es el dios más humano y más persona de todos. Claro. Eso. Sí, la idea del dios sucio. O sea, no, uh-huh. En ningún momento
se minimizan sus actitudes machistas, no se dejan de lado, se entiende al todo. Ahora, ¿cómo convive ese sentimiento que despierta ese Dios sucio o ese ser humano que tuvo muchísimas actitudes machistas con todo lo que significa la búsqueda de un mundo despatriarcalizado? O sea, ¿cómo se hace para convivir? Tal vez ese es el camino de reflexión que nos está invitando a esta situación finalmente, ¿no? Sí, y ahí entra para nosotros justo la discusión de la interseccionalidad. Claro. Cómo pensar a la violencia machista en algunas clases sociales o en distintas clases es diferente. Por eso también nosotros analizamos como la situación en general de Maradona como un odio clasista que es generalizado y está bastante metido en los medios de comunicación en general en Argentina y en el sentido común argentino también nos parece. Sí. Esto del odio de clase, de no entender o de estigmatizar quizás esto, a la villa, a la gente pobre que disfruta del dinero que ganó, claro. Eso un poco también, y lo que no se respeta, que nosotros también lo analizamos bastante, es la conciencia de clase de un pobre, de un sí. pobre que dejó de ser pobre, ¿no? Ese grado de conciencia de clase es algo que no se perdona en general. Claro. Y es un punto muy importante de analizar para nosotros. Sí, que es precisamente esa conciencia de clase que se mantuvo durante toda la vida, en este caso de Maradona, lo que hace que sea, en parte, ¿no? Lo que hace que sea el fenómeno popular que fue, más allá de su rol dentro de la cancha, hay una dimensión que trasciende y que creo que es ahí donde está bueno hacer el análisis, esto que decías de la intersección. Ahora, en este sector del feminismo que reacciona tan rápidamente, de la manera que reaccionó, criticando, acusando de incoherencia a las feministas que sentimos algún tipo, que se nos movió algo por la muerte de Diego Maradona, ¿hay también esa mirada de clase o pasa por otro lado? No sé cómo lo ven. Y ambas cosas me parece que hay. Sí, sabemos que existen muchos feminismos, me parece que estuvo bueno la discusión que se dio en torno a lo que pasó para seguir debatiendo adentro del movimiento. Sí. Sí me parece también que hay muchos discursos que se utilizaron para seguir hablando mal del feminismo y me parece que no fue la intención de ninguna de las feministas que dimos la discusión, ¿no? Sí. Y me parece que sí, que hubo tantos discursos clasistas dentro del feminismo que los existen y hay, está el feminismo blanco, burgués, que no, por ahí no pone el eje en la cuestión de clase, sino va por otro lado el debate y está bien. Pero no nos parece que haya que negar ni una ni otra. Y también hubo otros discursos que planteaban lo real y concreto que nos excede. La violencia machista y las actitudes patriarcales están impregnadas en la masculinidad actual y sí es algo contra lo que luchamos cotidianamente, pero no por eso vamos a negar que exista, ¿no? Claro. Existe y es algo que queremos cambiar. Me parece que todos los discursos que estuvieron dando vueltas son válidos completamente. Totalmente. Sí, sin duda que son válidos estas discusiones, en la medida a veces, ¿no? que permitan justamente la discusión, porque si vamos a repetir esquemas de los de siempre, digamos, de la grieta de un lado de otro, yo he visto discusiones sin intervenir, por supuesto, en discusiones en redes sociales donde se decía, bueno, una a otra le decía, lamento que vos estés acompañando el movimiento feminista porque tal cosa, y la otra le contestaba, y vos no deberías estar en este movimiento porque ¿cómo puedo compartir con vos? Y yo digo, no entiendo, digamos, encima que me cuesta la deconstrucción, después llego ahí y veo el mismo esquema, y después veo que no sé, la discusión pasa por Maradona persona
y no por estructuras, por consideraciones, por contextos, por tiempo, porque por distintas varas. O sea, Lennon escribió Jealous Man y dice, bueno, yo era así, me ponía celoso y era inseguro y casi podría decir, mirá cómo me pones, ¿no? Y sin embargo adoramos a Lennon, qué sé yo, es complicado. Sí, también me parece importante que es algo que también circuló, ni por defender de alguna manera toda la figura de Maradona en cuanto al sentimiento popular, no es ser menos feminista, ni desconocer las prácticas machistas, claro, ni encubrir a machistas, ni tampoco marcar esas violencias es ser menos popular. Como claro, que ambas cuestiones se vinculan directamente y hay mil matices en el medio, ¿no? Claro. Me parece esto que de alguna manera se siguió planteando en extremos que no son tales extremos. Sí. Que cuesta muchísimo dejar de pensar de esa manera, pero es un ejercicio que tenemos que hacer, o al menos lo intentamos en el texto que escribimos. Totalmente. Sí, y algo que decías al principio y que me parece que está bueno como punto de partida para elaborar estas cosas, que es el tema de la política de la cancelación, ¿no? De, bueno, fulanito de tal hizo tal cosa, entonces lo cancelo y ya no escucho más su música, ya no veo más sus películas, o ya no acepto a quienes les gusta eso que hace ese fulano al cual decido cancelar. Que me parece que funciona como una lógica binaria otra vez, ¿no? Y que capaz que está bueno ir laburando sobre eso. Sí, y también como algo bastante imposible, me parece, porque con la cultura de la cancelación lo que se busca es negar directamente, claro, borrar a determinadas personas por alguna actitud, posicionamiento, pensamiento que hayan tenido en algún momento o actualmente. Y me parece que no podemos borrar, bueno, al menos ahora hablando de Maradona, no podemos borrar ese pedazo de historia y de memoria colectiva. Claro. Sí, tampoco negarlo. O sea, si vamos si vamos a escuchar un músico que sabemos que ha violentado o abusado, pero nos gusta su música igual porque nos pasa por el cuerpo, nos recuerda emociones, no sé, con la música a algunos nos pasan otras cosas, no es apañar o reproducir esa violencia, sino que incluso mismo hay que reconocerla y decir, sí, me gusta escuchar a tal músico aún sabiendo que ejerce prácticas violentas o que ha abusado. Reconocerlo y nombrarlo es importante. Pero nosotras, al menos en particular, no creemos en la cultura de la cancelación como eso, como borrar o eliminar a personas que efectivamente no podemos. Tal cual. Bueno, sí, es un debate que a mí me resulta súper interesante porque justamente nos para en el lugar incómodo de encontrarnos atravesando nuestras propias contradicciones, en este caso contradicciones compartidas en lo colectivo, además, y en un sentimiento popular a veces difícil de dimensionar, en este caso en particular, ¿no? Así que, por mi parte, no sé si Pablo tenías alguna otra pregunta. No, sí, quería, ya que estamos, aprovechar de preguntarte cómo trabajan, dónde están, cómo se las contacta, un poco hacer la difusión de lo que ustedes hacen. Sí, genial. Nosotras, el TELAR es un equipo de profesionales, docentes, estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, que entendemos a la universidad no lejana a lo que sucede en el pueblo y en la sociedad, entonces tenemos trabajos territoriales y buscamos eso, abrir la universidad o la construcción de conocimiento científico a la sociedad, que es en donde creemos que pertenece. Actualmente estamos trabajando a través o difundiendo nuestras actividades a través de redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, que es el TELAR Comunidad de Pensamiento Feminista Latinoamericano, y nuestro Instagram, el TELAR Comunidad, y por ahí vamos, difundiendo este posicionamiento sobre lo que
lo que va surgiendo en la agenda pública y también algunos posicionamientos históricos del equipo y también algunos trabajos que venimos sosteniendo. Bien. Buenísimo. Bueno, ahí vamos por ahí nos encuentran. Perfecto, sí, ahí vamos a compartir en nuestras redes también la nota sobre la que estuvimos charlando en esta conversación, así pueden contactarlas rápidamente y bueno, y seguir el trabajo que están haciendo y seguir discutiendo, que me parece que es la forma de avanzar. Tal cual, eso celebro, gracias por la invitación, me parece que el tema es eso, nos tiene que invitar a seguir debatiendo, nuestras palabras son una palabra más dentro de las miles que circulares, no pretendemos que sea ni una conclusión acabada ni la única posición dentro de los feminismos, sino eso, una más, y que invite al diálogo, a debatir y a dialogar eso en un marco de respeto y de entendimiento colectivo. Así que bueno, gracias por la invitación y por el debate. Bueno, gracias a vos, Dani, un abrazo grande, te mandamos desde acá de Miravoz, desde el norte de San Luis, que ya vamos a estar un poco más conectados con Córdoba, si va todo bien, así que vamos a poder circular un poco más. Un abrazo grande acá desde el equipo de Miravoz. Muchas gracias. Abrazo. Chao, chao.